no lo hiciere, que la nación me lo demande. A poco de cumplir 100 días en el gobierno de México, Manuel López Obrador cosecha una popularidad del 86%, la más alta registrada por un mandatario en las últimas décadas, aunque algunas de sus políticas ya generan controversia. Con un estilo campechano y audaz, el histórico líder del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, asumió el cargo el 1 de diciembre pasado, luego de triunfar en los comicios con el 53% de los votos, destronando al bipartidismo del PRI, el Partido Revolucionario Institucional, y del PAN, Partido de Acción Nacional, que gobernaron el país, aunque con amplio predominio priista en los últimos 90 años. Con gran variedad de iniciativas en sus primeros 3 meses en el Palacio Nacional, AMLO, apodo con el que se lo conoce popularmente, lanzó una cruzada anticorrupción que incluye la baja de salarios a funcionarios públicos, la venta del avión presidencial y una política de rendición de cuentas. Es que el mandatario llegó al poder de la mano de un profundo descontento popular con la corrupción enquistada en todas las esferas del gobierno y la connivencia con el delito. Hemos confirmado en este periodo de 100 días que si se acaba con la corrupción y se gobierna con austeridad, se puede obtener más crecimiento económico. Esto es lo que vamos a demostrar. En enero pasado, tras la trágica explosión de un oleoducto clandestino, el mandatario ordenó una operación militar contra las bandas que roban combustible, dividiendo la seguridad de las refinerías entre el Ejército y la Marina. Una medida que fue celebrada pese a que tuvo como consecuencia escasez de combustible en gran parte del país. Uno de los mayores éxitos en materia legislativa fue la aprobación de una enmienda constitucional para crear la Guardia Nacional, una nueva fuerza que tiene como principal objetivo acabar con la guerra al narcotráfico desatada en 2006, cuando el expresidente Felipe Calderón encargó al ejército la lucha contra los cárteles y el crimen organizado. El mandatario también reinstaló el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, calificando las desapariciones arbitrarias como la herencia más dolorosa que dejó la política neoliberal, reconociendo la responsabilidad del Estado en la crisis de derechos humanos que vive el país, producto de la violencia institucional y el delito. Según un último informe, en México hay 40.000 desaparecidos y 26.000 cuerpos sin identificar que permanecen en los servicios forenses. No vamos a violar derechos humanos. Hubo un tiempo en que el principal violador de los derechos humanos era el Estado. AMLO prometió además que la segunda economía de América Latina crecerá 4% este año, aunque algunas decisiones como la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México vienen provocando cruces con inversores y empresarios. Al menos 2 agencias de calificación rebajaron su perspectiva sobre la deuda de México desde que López Obrador asumió la presidencia. Sin embargo, la medida más cuestionada del nuevo gobierno es el recorte de partidas a organizaciones no gubernamentales sociales y culturales y ambientales, alegando que los intermediarios se utilizan para desviar fondos oficiales. Tiene un proyecto de transformación institucional del país que es absolutamente radical y que ya se ha encontrado con cierta resistencia porque es tan radical que implica la destrucción de absolutamente todas las instituciones construidas previamente para luego reconstruirlas desde su persona y su visión. Hay grupos que parecen muy asustados, como si México se dirigiera a una dictadura, como si cuando no hay ninguna evidencia, no ha habido en estos 100 días de gobierno de que el gobierno de López Obrador pretenda violar la separación de poderes. Hasta ahora, el mandatario
había dejado en manos de su canciller, Marcelo Ebrard, la política exterior, bajando las expectativas de confrontación con Donald Trump y su ofensiva antiinmigratoria en la frontera. Sin embargo, AMLO acaba de sorprender al mundo con una carta dirigida al rey Felipe VI y al Papa Francisco, en la que el jefe de Estado mexicano pide al gobierno español y al Vaticano que se disculpen ante los pueblos originarios por los abusos cometidos durante la conquista iniciada en 1521, con el objetivo de iniciar un proceso de reconciliación de cara al quinto centenario, poniendo en apuros la histórica amistad entre México y España. Que haga la corona española este reconocimiento y lo mismo la Iglesia Católica. Una demanda que divide aguas en el exterior, pero también en México, donde la agenda de temas urgentes y actuales es abultada y no deja de ejercer una presión constante para el presidente. El 13 de agosto de 2021 se cumplirán 500 años de la caída de Tenochtitlán, que era la capital del Imperio Azteca. Estamos hablando de Hernán Cortés, estamos hablando de Carlos I de España, estamos hablando de 5 siglos. ¿Qué representa esta carta que le ha enviado López Obrador tanto al actual rey de España, Felipe VI, como al Papa Francisco? Y que desde Madrid se han encargado de rechazar fuertemente, sobre todo en boca de Josep Borrell, ¿no?, el ministro de Relaciones Exteriores de Pedro Sánchez, quien curiosamente había estado en enero de este año en México y había fluido la relación, y ahora, bueno, hay una tensión importante entre uno y otro, y quienes están analizando el discurso de Manuel López Obrador, que tiene sus antepasados en Cantabria, España, es que el mensaje es hacia otra situación, más hacia un electorado interno, hacia los mexicanos, un mensaje de que hay un nuevo tiempo donde la conquista no va a ser la conquista de las transnacionales, literalmente de las corporaciones, algunas de las cuales en México, incluso españolas, se han visto involucradas en hechos de corrupción, en manejo, se les han otorgado privilegios, que bueno, que vamos a ver al final del mandato de López Obrador si es cierto, pero que en su mensaje viene augurando un nuevo tiempo limpio y transparente para México, que por ahora le da un fuerte respaldo a López Obrador. Por otro lado, sin dudas también hay detrás de esto una pelea de fechas que siempre tienen un trasfondo político, que en parte es pero que también generan mucha rispidez. España era la madre patria de México, y en 2010 se festejó en México el bicentenario, ¿no?, de la independencia. ¿Qué quiere Manuel López Obrador ahora? Un cambio de fechas. Quiere, por ejemplo, empezar a festejar los 200 años de la firma del Acta de Independencia de Soberanía, que fijó esta libertad de México de España en 1821, o sea, en 2021. Y sobre eso hay un tira y afloje, y en eso ese mensaje. No sabemos todavía, creo que no hay una respuesta del Vaticano al respecto. Las atrocidades son muchas, pero el momento elegido por López Obrador, y con esto te cierro, Jorge, no fue muy bienvenido por los sectores indígenas en México. Por ejemplo, el Parlamento Nacional de Pueblos Indígenas dice que no se le consultó y que esta fue una movida muy personalista del presidente. En estos 100 días y monedas de gobierno, López Obrador ha emprendido, entre otras cosas, una lucha contra el huachicol. ¿Qué es eso? Es el robo de combustible. E inclusive ha habido desabastecimiento, lo cual ha afectado la economía, Raúl. Exactamente. Se podría calificar de bastante audaz los primeros pasos que dio en materia económica López Obrador en estos 100 días, como decís bien, el combate contra el robo de combustible, la identificación y ataque a organizaciones que se dedicaban a esto, inclusive hasta con oleoductos propios para sacar estos productos, pero además lo que él planteó, una redistribución muy profunda de los ingresos con financiamiento en la reducción de gastos ineficientes, y avanzó sobre una nueva Ley Federal de Remuneraciones que tuvo sus resistencias cuando intentó bajarle el sueldo, inclusive el propio como presidente, a los altos funcionarios de la administración pública para mejorar los sueldos
los funcionarios de más bajos ingresos, tuvo resistencia de la justicia, inclusive determinó que esto no anuló el cumplimiento de esta ley. Canceló, como había prometido, inclusive lo llevó a una consulta pública la construcción del nuevo aeropuerto en el DF, y por otro lado le dio respaldo e impulso al Tren Maya. En obra pública, inclusive en el presupuesto que presentó a los pocos días de asumir en el Congreso, tuvo rápida aprobación, no tuvo grandes problemas, un presupuesto muy austero, y sobre todo me pareció interesante, y habrá que seguir de cerca cómo evoluciona la política que se está dando para la frontera norte, es decir, la frontera con Estados Unidos. Mejoró un 100% las remuneraciones o el salario básico en esa zona, el salario mínimo. Creó una zona de libre comercio ahí. En el tema justamente de los combustibles, generó un acuerdo de equiparación de precios de los combustibles de ambos lados de la frontera para evitar justamente el traslado para cargar combustible o el negocio clandestino de combustibles. Y además le bajó el impuesto a las empresas, ya que al mejorar los salarios para que esto no retrajera la producción. Una baja de 8 puntos en el IVA y de 10 puntos en el impuesto a la renta, o como lo hacemos nosotros, impuesto a las ganancias. Muy audaz todas estas primeras medidas. Hay que ver qué resultados tienen, ¿no? Por supuesto. Se dice que el de Andrés Manuel López Obrador es el primer gobierno de izquierda de la historia de México. En realidad, Lázaro Cárdenas nacionalizó los ferrocarriles, nacionalizó el petróleo. Podríamos decir que durante el dominio del PRI, 71 años de PRI, esos sexenios en los cuales existía el dedazo, es decir, el presidente elegía a su sucesor y era votado por amplia mayoría, con mañas, por supuesto, bueno, también hubo izquierda. Después vino el PAN, el Partido de Acción Nacional, de centro-derecha. Después volvió el PRI en el último periodo y ahora Morena, Andrés Manuel López Obrador. Hay una batalla cultural ahí. Sí, Jorge, me parece que, escuchando un poco lo que decían Natalia y Rulo, pareciera que hasta el momento la gestión de Andrés Manuel López Obrador ha decidido, digamos, o lleva adelante la estrategia de articular parte de su legitimidad en esta especie de guerra simbólica que ha hecho. Ha hecho una serie de gestos impresionante para los mexicanos. No vive en la Casa de Gobierno, no vive en Los Pinos, que lo va a convertir en un museo, no usa el avión presidencial, que lo vendió, y usa vuelos de línea, viaja por todo el país, la gente saca fotos con él en los aeropuertos, como decía bien Raúl, emitió leyes y decretos para ponerle un tope y bajar los sueldos de los funcionarios, de la justicia, de los integrantes de la justicia y demás. O sea, hay una serie de medidas de contenido simbólico que generan mucho impacto en un país que en este sentido estaba muy deteriorado y muy golpeado. La sorpresiva carta que le escribió al rey, y al Papa Francisco, va en esta línea, digamos, ¿no? Bueno, puedo decir, no hay efectos concretos de esa carta, es una forma de decir, bueno, la conquista fue cruenta, la conquista fue un desastre para los mexicanos, la conquista violó derechos humanos, etcétera, etcétera, necesitamos un reconocimiento. Bueno, es opinable, pero lo que es verdad, y me interesa subrayar, es que Andrés Manuel sigue una línea de pedagogía popular que ya lo había hecho Chávez en su momento. ¿Se acuerdan cuando Chávez mostraba, insisto, más allá de si está bien o mal lo que hace, es muy opinable, es impresionante, como decía Natalia, cómo en España todo el mundo se cerró en rechazar la carta, salvo Podemos, toda la clase política, empresarial, periodística, toda la élite española se cerró alrededor del rey, digamos, salvo Podemos, que fue la única disidencia. Pero más allá de eso, sigue una línea de pedagogía popular que ya había construido Chávez, que era bueno hablarle directamente a la gente y que a Chávez le dio mucho resultado durante muchos años. Pareciera que en este momento le está dando resultado a Andrés Manuel López Obrador. Lo que yo me pregunto, escuchándolo también a Raúl, es hasta qué punto esto puede compensar las dificultades que evidentemente va a enfrentar para resolver problemas concretos, Porque puede tener México altos índices de crecimiento o razonables índices de crecimiento, pero tiene un problema gigantesco de desigualdad, de distribución del ingreso, de narcotráfico, de violencia, de nudos mafiosos metidos por todo el Estado. Desatar eso le va a costar mucho al presidente. Entonces, por ahora hay una acumulación de legitimidad en base a la construcción simbólica, la batalla cultural muy fuerte. Vamos a ver cuando se empiecen a ver las dificultades económicas cómo sigue. Y uno de los datos tiene que ver con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, que se suman, esto fue durante el gobierno anterior, se suman a los 40.000 que hay en México desde los años 70. Ahí también intervino AMLO, Andrés Manuel López Obrador. Otro dato, a los 3 años de gobierno quiere un referéndum sobre su propio mandato. En México no hay reelección, el gobierno dura 6 años.